dosimetría de las sanciones y derecho de la competencia. Le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, tenemos a la doctora Ángela María Noguera Moreno. Ella es abogada y economista de la Universidad de los Andes y tiene un máster en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Tilburg en Holanda. Actualmente es consultora independiente y ha adquirido su experiencia profesional a través de su trabajo en varias de las firmas de abogados más grandes de Colombia: Garrigues, Brigard y Rutia y Esguerra Asociados. También fue asesora de despacho en la Superintendencia de Industria y Comercio y asesora de despacho en la Secretaría de Educación de Bogotá. Bienvenida. En segundo lugar, le damos la bienvenida al doctor Jorge Flores Acosta. Él es economista de la Universidad de Antioquia y tiene una maestría en economía de la misma universidad. Asimismo, tiene una maestría y un doctorado en economía del Toulouse School of Economics. Actualmente es profesor de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Economía, y se desempeña como consultor para Tecnoquímicas, Grupo de Gestión y Tecnología, el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud y Kimbap de Colombia. Bienvenido, doctor. Y por último, para poder moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra a la doctora Carolina Polanco García. Ella es abogada de la Fundación Universidad del Norte, especialista en Derecho de la Competencia y Libre Comercio de la Pontificia Universidad Javeriana y candidata a magíster en Derecho Económico de la misma institución. Actualmente está asociada de la firma de abogados Garrigues. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por invitarnos a participar aquí en este panel. Vamos a cerrar esta jornada con un debate de dosimetría de la sanción. Vamos a ponerle aquí un poquito de sabor a esto para terminar como nuestro ciclo como debe ser. Vamos a hablar de un tema súper interesante porque tenemos aquí diferentes posiciones. Tenemos a Ángela, que estuvo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo también estuve un tiempo larguito en la Superintendencia de Industria y Comercio, y tenemos a Jorge, que está como del otro lado de la moneda. Y lo que vamos a discutir lo que vamos a plantear es si la superintendencia o la legislación ha establecido criterios objetivos y lo suficientemente transparentes para establecer las sanciones que se imponen por prácticas restrictivas de la competencia. Pero no solo vamos a discutir lo que hay, porque la idea es plantear qué es lo que hay hoy, qué tenía la anterior administración, qué ha dicho esta nueva administración, pero traer una propuesta de valor. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería diferente? Entonces vamos a iniciar con unas cifras, con un análisis que hizo Jorge acerca de la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por quedarse. Veo el auditorio muy nutrido, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí otra vez. Ayer les di una abrebocas del panel de hoy y hoy les voy a tratar de cumplir con lo prometido. Entonces, un primer eje de discusión, como lo dijo Carolina, es la transparencia del sistema. En Colombia tenemos un sistema de sanciones que no es transparente. ¿Y por qué digo que no es transparente? Es porque una empresa investigada no sabe a qué sanción se enfrenta, sabe cuál es el máximo, pero no sabe a qué sanción se enfrenta. Entonces tiene que esperar al final y mirar a ver qué sanción le impone. Ahora, como economista, cuando hablamos de cómo tomar este tema, lo que yo hago es hacerme la pregunta de, bueno, vamos a ver qué nos dicen los datos, ¿sí? Entonces yo me dediqué a recoger datos que están disponibles públicamente en la página de la superintendencia, de las resoluciones, las multas que se han impuesto, y aquí les traigo algunas cosas. ¿Cuál es la pregunta que yo intenté responder con esto? Es, ¿será que el sistema no es transparente, pero existen patrones, hay doctrinas que hacen que hayan diferencias entre casos? Entonces, casos que se sancionan más que otros,
porque se consideran públicamente más graves que otros. ¿Ok? Aquí en la primera diapositiva tienen el número de resoluciones promulgadas por cada año desde 2009 hasta 2018, el número de empresas multadas, este es el agregado de empresas, y la línea continua es el monto total en multas, lo que se recauda. ¿Ok? Entonces, para que vean un poco, el mensaje de esta diapositiva es, tenemos un par de años, 2015 y 2016, donde el recaudo total por multas, ¿sí? Hablando de recaudo, no recaudo porque no es el año en el que efectivamente se pagan las multas, más bien el año en que se impusieron esas multas sube drásticamente con respecto a lo que venía en los años anteriores. ¿Ok? Y no necesariamente esos 2 años son los años donde más se promulgaron decisiones, donde más se multaron empresas, porque vemos que en 2011 hay un número alto y en 2014 hay otro número alto. ¿Ok? Después de entonces, les traigo este gráfico con el monto y número de multas por año. Aquí, en vez del monto total, tengo el monto promedio, ¿sí? Entonces tengo, digamos, solo para recordarles, pero yo sé que ustedes lo tienen muy presente, la línea punteada amarilla es el 2015 cuando se sancionó el cartel del azúcar, y la línea roja es pañales, papel higiénico y cuadernos. ¿Ok? Entonces nuevamente aquí tenemos el número de empresas sancionadas. Fíjense que el promedio obviamente baja cuando hay muchas empresas sancionadas en el mismo año, pero también eso indica que las multas no necesariamente fueron tan altas, ¿sí? Y la multa promedio creció en el 2015 y en el 2016 el promedio también fue muy alta, y después viene una tendencia decreciente. Aquí hay una tabla en la que quiero que, esta tabla muestra conductas, ¿sí? De forma agregada. Aquí tengo el número de empresas multadas por conducta, la multa promedio, la multa mínima que se cobró a una empresa y la multa máxima. Y quiero llamar la atención sobre estas 3. Recuerden que lo que yo estoy tratando de responder es si hay conductas más graves que otras. No preguntándole a los funcionarios de la superintendencia, porque ya aquí las 2 funcionarias nos van a hablar de eso desde la visión de adentro, sino desde los datos. Aparentemente hay unas conductas en las que se ha cobrado la multa máxima permitida por ley, que son 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas son comercialización discriminatoria, fijación de precios e impedir acceso a mercados, ¿sí? Sin embargo, cuando uno mira la multa promedio, por ejemplo, fijación de precios es una cosa que por un tiempo estuvo sonando mucho en los medios y la gente pensaría que es una de las cosas más graves. Fijar precios es muy grave. Fíjense la multa promedio. A pesar de que hay multas muy altas, también hay una multa de un salario mínimo nada más, ¿sí? Aquí tenemos otro indicador más para juzgar este asunto, y es la multa máxima cobrada en cada caso como proporción de la multa total permitida por la ley. Entonces fíjense que en el 2014 tenemos un caso en el que se cobró el 100%, que se trata de impedir acceso a mercados. En otros años nunca se llegó a la multa máxima, en ningún caso, o sea, es algo atípico cobrar la multa máxima. Al parecer, en el 2016 tuvimos casos por comercialización discriminatoria y fijación de precios, ¿sí? Entonces fíjense que la multa máxima se ha cobrado solo en 2 años de los 10 años que estaba analizando. Ya voy a llegar al final. Aquí un poco desagrego fijación de precios, no me van a tener aquí. Impedir acceso a mercados, que es también como la otra categoría importante, y ya me faltan solo 2 diapositivas en las que quiero mostrar que hasta aquí yo no puedo sacar una conclusión que vaya en una sola vía. Y fíjense, esto es un gráfico de dispersión por categoría de conductas. Entonces tenemos posición dominante, colusión de licitaciones, etc. Aquí está en verde fijación de precios, por ejemplo. Aquí está en amarillo obstrucción a la investigación. En este naranjado tenemos impedir acceso a mercados. El gris es colusión en licitaciones. Menciono eso porque lo que uno puede ver aquí es que hay una gran dispersión en las multas que se ponen. Entonces yo como analista de datos no puedo decir, hay un patrón. Tal conducta lleva casi siempre a que se fijen multas más altas que otras. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque hay una dispersión muy grande. O sea, vemos multas muy chiquitas, pero también vemos multas muy grandes, y en el medio también hay un montón, ¿sí? Y eso es
una cosa que se repite a través de todas las conductas, excepto algunas que no tienen muchos casos juzgados. Por último, ahora sí, entonces como economista le metí un poco de econometría a la cosa. Entonces no los quiero asustar con la cosa, trae un grafiquito en vez de una tabla de esas pesadas que nos acostumbramos a mostrar los economistas. Este gráfico muestra el tamaño del efecto de pasar de una conducta a otra en las resoluciones, ¿no? Tengo toda la base de datos con variación en casos, juzgados, multas, número de empresas, etc. Entonces lo que yo quería explicar era de qué depende el tamaño de la multa. Y ese tamaño de la multa depende obviamente de la conducta, esa era la pregunta. Vamos a ver, entonces aquí hay una categoría omitida que es fijación de precios. Y lo que les puedo mostrar es que básicamente hay unas conductas que generan multas promedio que siempre están, digamos casi siempre en promedio, por debajo de la multa de fijación de precios. Ah, bueno, entonces ¿será que fijación de precios es una de las cosas más importantes? No necesariamente, fíjense aquí, hay otras conductas que generan en promedio en todo el periodo multas por encima de fijación de precios. ¿Ok? Y por aquí en rojo tengo un dato importante y es que mientras, este es un resultado de regresión, mientras más empresas haya en una conducta, al parecer, menor es la multa promedio que se le impone a cada una. ¿Sí? Aquí está. Por cada empresa adicional en una resolución, o sea, multa, tenemos un 5.2% menos en monto de la multa para cada empresa. Hasta ahí llega mi muestra de cifras. Conclusión, ¿tengo una respuesta para la pregunta? No. Como les mostré, hay de todo. ¿Será que hay unas conductas más importantes que otras? No. ¿Será que a partir del análisis de datos las empresas pueden anticipar qué es lo que puede pasar, a pesar de que el sistema diga se enfrenta a una multa que puede ser máximo de 1.000 salarios mínimos? Tampoco. Listo, gracias Jorge. Entonces, para Jorge no tenemos respuesta a esa pregunta, no sabemos si hay una conducta más o menos grave, pero entonces ahora la pregunta que viene es, se supone que en la norma existen unos criterios de dosificación de la sanción. Ya dijimos que la conducta, pues no sabemos si es un criterio que puede influir o no en agravar o en imponer una sanción en particular. ¿Y qué pasa? Que encontramos que en la superintendencia de casos, bueno, ahora particularmente en las sanciones se está estableciendo a cuánto corresponde la multa que se impone. Entonces encontramos que dice corresponde a un 30% del patrimonio de la persona, un 12.6% de los ingresos de esta persona, jurídica o natural. Pero el punto es que cuando uno revisa estas sanciones o estas decisiones, encuentra que se hace el análisis de responsabilidad, pongamos un ejemplo de persona natural, teniendo en cuenta estos criterios establecidos en la norma. Y para dos personas naturales, que se hace la misma explicación de responsabilidad, es decir, la conducta tuvo un impacto importante, el mercado también, pues el tipo de bien sobre el que recayó la conducta, importante, tuvo una participación activa, y la sanción es, para el caso de uno, un 12.4% y para el caso de otro, un 16%, un 17%, pero no sabemos de dónde sale, es decir, no hay criterios claros establecidos respecto de cada uno de esos criterios cuánto suma o cuánto resta o en cuánto influye a la sanción que se impone. Pero entonces Ángela, que estuvo un tiempo de asesora del despacho, nos va a contar un poco qué trató de hacer la superintendencia en cierto momento para establecer algunos criterios para imponer sanciones. Bueno, pues muchas gracias. Primero, gracias a todos por estar aquí y a la asociación pues, por darnos este espacio para conversar de este tema. Yo lo primero que quiero decir es un poco hacer una reflexión de cuál es el objetivo de sancionar. En general, ¿qué es lo que busca una autoridad que tiene una capacidad sancionatoria? Pues es claramente pues, castigar a quien haya violado la conducta por la que sanciona. Pero también hay otros objetivos detrás de la sanción. Los objetivos son diversos y yo creo que con el ejercicio que hacía Jorge de ver, por ejemplo, las sanciones por años, pues uno ahí sí podría ver, como dicen los economistas, ver si existe una correlación, por ejemplo, entre administraciones y propósitos o estrategias que tenían para qué quería cumplir la superintendencia,
Entonces, por ejemplo, los objetivos de las sanciones son que sean ejemplarizantes, que sea una sanción que es la primera que se sanciona por tal conducta o que se sanciona por tal programa, que sean pues sanciones que eduquen a la sociedad, sanciones que sean, por supuesto, el objetivo también principal es que sean disuasorias, es decir, tanto disuasorias para el sancionado que sepa, oiga, yo no puedo volver a cometer esta misma conducta porque pues esto es en serio, y dos, pues para la sociedad en general, mostrar un poco que la autoridad sí sanciona las conductas violatorias del régimen de competencia, pues para que la sociedad en general, digamos que lo piense dos veces antes de cometer una violación. Entonces, esto pues es un poco lo primero que quería decir, y ya digamos entrando en materia sobre la objetividad o los criterios que existen para sancionar y para hacer el cálculo de cuánta sanción se debe imponer, pues lo primero es decir, la autoridad, yo siento que la autoridad pues es discrecional, o sea, la ley le da, de hecho pues le da la facultad de ser discrecional, le dice, oiga, usted tiene unos criterios por los cuales debe seguir, orientarse para imponer una sanción, pero pues sí es cierto que esos criterios nadie sabe qué tanto pesan en la sanción, o sea, no es que los 7 criterios del artículo 25 diga cada criterio pesa lo mismo o no pesan, o la atenuación es hasta tanto por ciento de la multa, o la agravación es hasta tanto por ciento de la multa, y eso realmente pues sí genera una incertidumbre en la manera en la que se imponen las sanciones y pues lo que percibe tanto el investigado como lo percibe el mercado en general. Pero nosotros lo discutíamos, digamos, cuando estábamos preparando este panel, y yo les decía, yo tuve una corta experiencia, yo estuve un año trabajando en el despacho, donde digamos que la labor que yo hacía era la proyección de la resolución, fuera de cierre o de sanción, y pues uno también hacía el tema de cuánto le vamos a poner de multa a esta empresa o a esta persona. Y la verdad es que no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio fácil en ningún sentido, porque primero pues están los criterios de la norma, segundo hay que tener en cuenta que hay unos, digamos que tanto el derecho a la competencia es dinámico, los mercados son dinámicos y también las coyunturas son dinámicas. Hay momentos en los que ciertos casos toman una relevancia económica, es decir, en el mercado, una relevancia de connotación internacional o política, no en el sentido de politiquería, sino de institución, de Estado, y eso también tiene un peso, y eso es algo que por eso se ve, yo creo que el comportamiento como tan disímil, o es una de las razones. Y cuando yo estaba en la superintendencia, hicimos en ese momento con el grupo de asesores del despacho el ejercicio de intentar aplicar unos criterios más objetivos, porque decíamos, pero como que, o sea, no nos podemos parar a decir aquí, bueno, entre 0 y 100.000 salarios mínimos, ¿cuánto ponemos? Pues es algo que también a la autoridad le genera incertidumbre, y la autoridad es una autoridad técnica que quiere también hacer una tarea que sea pues poner una multa justa, una multa proporcional, pues, a la conducta y ciñéndose a la ley. Y en ese momento nosotros intentamos aplicar los criterios pues un poco platanizar, digamos, los criterios de la Unión Europea de las guías de graduación de multas. Y incluso hicimos un Excel en su momento donde poníamos todos los criterios de cuando se iba a imponer una sanción, de decir, oiga, pues metamos todos los criterios aquí, les ponemos un peso y vemos cuánto nos da, pero a veces pues nos daba que el ejercicio era para un caso que nos parecía muy importante, que la sanción eran 48 millones de pesos, pues eso no tiene ningún sentido, entonces decíamos, no, pues no vamos guarde esto y pensemos en algo, digamos, que la autoridad quiera realmente enseñar a través de esta sanción algo. Y lo mismo al revés, a veces también pasaba que esos criterios aplicados de esa manera como tan, digamos, objetiva, por decirlo así, tampoco han resultado, porque daban unas multas muy altas que pues uno decía, pues no tiene sentido, y si hace 2 meses pusimos una sanción por un caso que era o similar o nada que ver porque era mucho más chiquito y pusimos una multa mucho más grande, pues
finalmente pues hay que aplicar la subjetividad y yo no creo que tampoco sea tan fácil. Yo sé que, por ejemplo, todos queremos hacer esas cartas al niño Dios, que es, pues yo quisiera saber cuál es la multa que me van a poner, pero yo soy de la opinión que ni es tan fácil ni tampoco es tan útil uno decir es que tenemos que aplicar unos criterios a rajatabla y esos son los que deben ser, pero pues sí es claro que no es el sistema, digamos, no es transparente y tampoco no es predecible tampoco. Listo. Entonces, teniendo de un lado que no existen, o una posición que nos dice no existen criterios objetivos, no sabemos qué va a pasar, toca ver qué hacemos, y teniendo el otro lado que es, lo hemos intentado, pero resulta muy difícil porque existen muchos factores que influyen en esta decisión, la pregunta es, ¿qué hacer? Porque, listo, tenemos ese problema, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿O cuál sería una forma o una propuesta, por lo menos para tratar de tener un sistema que incremente, con el que se incremente la transparencia y la objetividad al momento de imponer una sanción y para reducir en cierta forma la inseguridad jurídica? Yo soy fan de implementar un sistema completamente transparente de sanciones, como se hace, yo le llamo las mejores prácticas en el mundo. En Europa, en Estados Unidos, hay una tabla que permite saber a qué me voy a enfrentar yo y que puede ser agravante y me incrementa la multa, o que puede ser atenuante y me disminuye la multa. Entonces, esta es una propuesta que trabajé con la moderadora del panel anterior, Carol Gómez, hace un tiempo, y es, ¿qué tal si en Colombia nos le medimos a hacer un sistema transparente? Entonces, nosotros estuvimos revisando los esquemas de multas de varios países, la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países particulares de la Unión Europea que tenían sistemas bien transparentes, y una de las lecciones más importantes es la multa no se debe calcular con base en el ingreso operacional ni en el patrimonio de la empresa. Hay que tener muy claro que, obviamente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Miranda ayer, las empresas que incurran en una conducta ilegal tienen que ser sancionadas y tienen que tener también su sanción social y toda la cosa. Obviamente, estoy del lado de la política pública para poder que las reglas de competencia del mercado sean las que deben ser, pero también tenemos que pensar en que ese sistema debe ser claro para poner las reglas de juego claras a las empresas. Entonces, primero, ¿por qué va a tener que pagar sobre todo mis negocios si yo soy una empresa multiproducto y usted me está sancionando porque tengo una conducta ilegal solo en uno de mis mercados? ¿Sí? ¿Por qué no me sanciona con base en los ingresos o las rentas derivadas de ese mercado en el que me demostró una mala conducta? Entonces aquí tenemos una multa máxima, pero después hay una regla sobre ingresos operacionales o patrimonio que puede ser muy peligrosa porque termina poniéndole un impuesto muy grande eventualmente a las empresas. Entonces, lo primero, calcular una multa base que sea máximo un 30% de las ventas derivadas del mercado donde se prueba la conducta. Y a partir de ahí, no voy a hablar sobre todo el cuadro, resumido, unos atenuantes y unos agravantes. Obviamente los atenuantes serán carga, o sea, las empresas tendrán que demostrar cosas que hicieron a partir del momento en que las empezaron a investigar para que les rebajen la multa, y los agravantes pues generan unas multiplicaciones que hacen que la multa pueda subir por encima de ese 30%. Pero empezar desde ahí y tener los porcentajes que hacen que me varíe la multa es un paso que a mí me parece necesario para que una empresa sepa a qué se enfrenta. En eso yo digamos que ya entro a mi dilema, que es, yo soy una parte de mi corazón todavía es economista, pero digamos que mi ejercicio profesional es de abogada, y yo ahí sí estoy muy en contra de los economistas, y obviamente con todo el respeto de su técnica, y es, pues no, yo creo que uno no puede objetivizar, pues yo no veo la manera de poner en práctica una objetivización de la graduación de las conductas de esta manera, porque entonces yo por ejemplo pienso, ¿y qué pasa si lo que yo vendo es pan tajado de 3.600 pesos? Y ese es el mercado afectado del pan tajado, pero entonces hasta un 30% del valor de las ventas de pan tajado, pues de pronto me va a dar la multa de 48 millones de pesos, que yo digo, pero si es que eran unos bandidos del cartel del pan tajado,
y les voy a poner una multa de 48 millones de pesos porque el 30% más que se portaron divino y eran los que más colaboraron en el proceso y nunca habían cometido una conducta antes, y además de eso pues el impacto en el mercado pues es una gran masa de gente que come pan tajado, pero pues realmente no es no, el impacto en el mercado tampoco es tan grande, o como ha pasado muchas veces, y pues los varios que han estado en la superintendencia saben que el tema probatorio tampoco es tan fácil, el tema de los efectos pues menos. Uno no puede decir, es que yo sé que este cartel que duró 14 años pues generó este tipo de perjuicios para el mercado o beneficios para la empresa, y entonces pues me parece que es complicado. Yo me acuerdo que tuvimos un caso mientras yo estuve en la superintendencia, que era un caso muy elaborado, digamos, de conducta anticompetitiva, donde la empresa, de la manera que lo vimos en la superintendencia, es que la empresa sabía que estaba cometiendo una conducta anticompetitiva, pero era sobre el mantenimiento de unos equipos que le cobraba a unas personas, y que si no eran clientes, hágate cuenta, no eran clientes frecuentes, pues les cobraba más, y si eran clientes frecuentes les cobraba menos. Y en realidad pues era como una bobada, en el sentido que no era que les generara un costo imposible a los que tenían que pagar más, pero pues era una conducta anticompetitiva dolosa que estaban haciendo desde hacía muchos años, y pues consideramos que había que sancionar esa conducta de manera pues drástica. Y si uno se basa solamente en lo que ellos hicieron por las ventas o en los topes, digamos, ahí sí vuelvo a mi ejemplo del pan tajado, pues como que también se queda uno muy corto en lo que puede estar sucediendo. Entonces pues yo soy de la opinión que aunque suene digamos raro uno decir yo prefiero que la autoridad sea subjetiva que sea objetiva, yo sí creo que es mejor que una autoridad tenga la flexibilidad de aplicar unos criterios con base en lo que está pasando en cada caso, y no que tenga que amarrarse a que las multas le dan de una manera pues por aplicar, digamos, unos criterios muy objetivizados. Yo estoy de acuerdo contigo en esa inquietud que genera que el 30% sobre las ventas del pan tajado en específico puede ser muy poco, pero obviamente no los quiero aburrir con todos los detalles, pero ahí en el cuadro hay un conjunto de cosas. O sea, esa es la multa base, pero después hay unos porcentajes de incremento sobre, por ejemplo, el número de años que la conducta persiste en el mercado, el hecho de que la empresa sea consciente de que está cometiendo la conducta, porque fíjate que hay un factor discrecional de entre el 15 y el 20% adicional que se le puede subir. Es decir, la multa final definitivamente no es baja. La idea es que sea proporcional al tamaño del negocio, precisamente por esa disyuntiva de la que hablamos ayer y de la que han hablado otros panelistas, y es posible que la multa termine siendo expropiatoria, porque encima de eso vienen otras cosas más. Entonces, el 30% es el arranque, de ahí para arriba vienen otras cosas en esta propuesta que hace que la multa sea un porcentaje más alto, pero lo que sí defiendo yo es que sea siempre atada al tamaño del negocio de la conducta ilegal. Y ahí yo, si me permites una contrarréplica, pienso que vuelve a haber otras variables que uno digamos quisiera valorar en su momento, y lo hablamos incluso en el almuerzo, y es, no sé, uno piensa el cartel de las escaleras eléctricas, que sé que existió no aquí, o pues acá no lo han sancionado, pero que pues fue un cartel famoso en algún país de Europa. Uno decía, pues a mí me duele, Ángela María Noguera, me duele menos el cartel de las escaleras eléctricas, pues porque, no sé, me parece un producto que no me afecta a mí, que por ejemplo el cartel del plan de alimentación escolar. Yo digo, qué bandidos, o sea, los niños de primera infancia se quedan sin sus frutas o sin su alimento proteíno, pues porque unos señores quieren ganarse la plata, ¿qué les pasa? O el cartel de los pañales, que uno dice, pues es que ningún mercado es más inelástico que el de pañales, porque pues del 80 y pico %, no sé más, de la sociedad de entre 0 y 3 años usa pañal todos los días, todo el día, y no puede decir, ay no, pues aquí me quedo con mi pañal 14 horas y se lo dejo a mi niño porque no quiero comprar los pañales. Pues no, le tengo que comprar los que sean necesarios, y uno dice, pues no puede ser que alguien se lucre del cartel de los pañales cuando es pues un mercado, digamos, sensible a mucha gente, versus el de, sí, las escaleras eléctricas, pues que, o no sé, de otros productos
Entonces también empieza a haber como otras sensibilidades que yo siento que subjetivizan la manera de graduar las multas, pero que también siento que esa flexibilidad es en cierta manera importante. Pero ahí el punto es, tenemos de un lado, digamos, la posición de necesitamos establecer criterios objetivos, de otro lado, en cierta forma hay otros factores que toca tener en cuenta, que tienen un margen de subjetividad. El punto sería, Jorge, o la pregunta sería, para tú poder establecer una sanción óptima, teniendo en cuenta estos números y tratando de ver cómo desde el modelo económico, ¿cómo le pondría uno un peso porcentual o cómo haría uno para tratar de incluir estos factores subjetivos que parecen necesarios para que la autoridad pueda cumplir con su labor de política pública en una fórmula de este estilo y que termines obteniendo la sanción óptima? Sí, muchas gracias por esa pregunta y la respuesta es no lo sé y no lo sabemos. Yo no conozco literatura económica que te dé un esquema para calcular una multa basada en estas consecuencias que trae la sanción. Y es lo mismo que decía yo ayer, tenemos que empezar, o sea, tendríamos más bien que empezar a incorporar un escenario probabilístico en donde para calcular el sistema de sanciones óptimo, que es un problema económico, vuelvo y digo lo que dije ayer y también Ángela lo dijo un poco ahorita, ¿qué quiere decir un sistema óptimo? Un sistema óptimo de sanciones debería conseguir que las empresas no incurran en ninguna conducta ilegal, que no reincidan si incurrieron ya, que además las multas sean proporcionales al tamaño del negocio, que minimice la probabilidad de que las empresas se metan en una conducta y además que no atenten contra la viabilidad financiera de las empresas. Entonces, viene, digamos, la literatura económica lo que ha hecho es siempre estudiar ese escenario seguro del 100%, la multa, cuánto debe ser, ¿sí?, para poder lograr ese factor disuasivo, ¿sí? Pero no ha habido en la literatura un estudio que diga, bueno, y apenas están empezando a ver en unas dimensiones que yo voy a decir, pero en el de indemnizaciones por daños y perjuicios individuales y colectivos, estoy seguro que eso no se ha estudiado. Entonces, por ahí no tenemos un método que nos permita diseñar un esquema teniendo en cuenta esos criterios, ¿sí?, y que podamos aplicar como una reglita en todos los escenarios diferentes. Pero además hay otro, y sobre eso sí hay literatura, y es la publicidad de las sanciones, que es necesaria, porque como el doctor Miranda lo dijo ayer, tiene que haber una sanción social, y para poder haber una sanción social entonces hay que comunicar la decisión, ¿sí? Esa publicidad de las sanciones es un arma de doble filo. ¿Por qué? Por un lado logramos que la demanda reaccione y castigue a las empresas que estuvieron extrayéndole rentas a los consumidores que no debieron haber extraído. Pero por otro lado tenemos que a veces, si le damos mucha publicidad y mucha prensa, termina habiendo una sanción gigantesca que puede reflejarse en una caída de la demanda, pero también una caída en valor en bolsa de las empresas. ¿Sí? Hay estudios en Europa que dicen que esa caída en valor en bolsa de las empresas después de la comunicación de una sanción está entre el 2.5 y el 7% del valor de las acciones de las empresas, ¿sí? Eso no es más que una sanción adicional, ¿sí? Entonces el debate no es que yo esté defendiendo la posición de no sancionar más a las empresas, todo lo contrario, pero los economistas estamos siempre interesados en pensar cuál es esa sanción óptima, o sea, cuál es ese punto que me permite transmitir el incentivo sin penalizarte, porque además hay una cosa que es muy importante y es, fíjense que un sistema de multas que pueda ser confiscatorio o expropiatorio eventualmente puede constituir no solamente una forma de disuasión y es, no me puedo meter en esta conducta ilegal porque me terminan sancionando mucho, puede ser también una barrera a la entrada al negocio, y es una empresa que diga, si me llego a equivocar o si uno de mis empleados llega a meterse en algo sin yo darme cuenta y me termina metiendo en el problema, después tengo una sanción que me saca el negocio, entonces ¿para qué me meto? Sí, todas las cosas habría que tenerlas en cuenta, y vuelvo y digo, la respuesta de cómo armonizar un sistema como este, que es aplicado en Europa, Estados Unidos, con uno probabilístico, o sea, tiene que haber un método, porque en el mundo de los seguros así es como calculan el monto de las primas, pero aquí no lo hemos hecho en competencia, habría que hacerlo, y cómo armonizarlo
para determinar el sistema de sanciones óptimos, no lo sé, y la literatura todavía no lo ha desarrollado. Para recoger un poco hasta ahí, entonces, tendríamos el tema que, listo, tenemos una lista de criterios que podrían ser objetivos, podemos llegar a una sanción económica, no obstante no tenemos forma de medir consecuencias adicionales que puede generar esa sanción, como el efecto reputacional o como las consecuencias adicionales que puede traer la responsabilidad civil por prácticas restrictivas de la competencia. Entonces lo que podría terminar pasando, según esta visión, es que imponga una sanción y finalmente esta sanción puede resultar desproporcionada porque no tiene en cuenta esos factores adicionales que también van a generar un peso sobre la sanción que se le impone, digamos, al cartelista o al infractor del régimen de libre competencia. Pero un poco también lo que discutíamos cuando estábamos hablando de este panel es, en Colombia, por ejemplo, el tema de la indemnización en materia civil, por responsabilidad civil por prácticas restrictivas de la competencia, no ha pelechado. Es un tema que tiene dificultades probatorias, es un tema que se demora demasiado, digamos, ahí uno diría la probabilidad que eso ocurra puede ser todavía muy baja. Y ahora el tema de la reputación, ¿qué? ¿Será que ese es un tema que sí tendrá algún efecto o alguna sanción en Colombia? Y lo que discutíamos era, listo, sí ha pasado que empresas que han sido sancionadas o investigadas por la SIC han tenido, digamos, alguna afectación en el valor de las acciones en la bolsa de valores. No hay estudios, pero pues creo que por ahí tengo dos ejemplos que vimos que sí hubo una baja de las acciones luego de que salió la decisión. Pero el tema es, ¿será que en Colombia, y esto viene muy atado al panel que nos precedió, hay cultura de competencia? ¿Hay realmente una cultura de competencia que diga el consumidor también va a ser capaz o tiene la conciencia para sancionar a la persona socialmente que comete una infracción o desarrolla un comportamiento? Y yo les contaba un poco del caso de Chile. No sé si lo han escuchado, pero en el caso de Chile pasó cuando ocurrió lo del cartel del papel higiénico, además de la sanción que le impuso la autoridad, los consumidores comenzaron enseguida con un hashtag y hacer como una red toda en las redes sociales de no compres el papel higiénico de tales empresas porque son infractoras, pero sí compra el del perrito, o este sí. Y de hecho hubo muchas noticias en ese momento en los periódicos de que le tomaron fotos a los que estaban en los supermercados y estaba vacío la parte del papel higiénico que no había sido sancionado, mientras que del otro lado estaban todos los papeles higiénicos de las empresas que habían sido investigadas y encontradas responsables por cartelizarse. Entonces, esto ocurrió en Chile y esto muestra, digamos, una conciencia general del consumidor, pero el punto es, ¿será que ese factor en este momento en Colombia podrá ser un factor a tener en cuenta cuando uno como consumidor, me incluyo, uno dice, no, pues el cartel del papel higiénico, pero voy quizá al supermercado y no estoy diciendo, no, este no porque se cartelizó, igual como el papel higiénico que me gusta, o el que llevo utilizando hace más de 20 años. Entonces, el tema de la cultura de competencia también es muy importante y muy relevante en esta discusión que tenemos, y pues ahí viene la otra pregunta y se une con el tema de publicidad. Entonces, ¿cómo generas una promoción de la libre competencia o cómo generas más cultura de la libre competencia si tienes este problema y si, por ejemplo, no haces publicidad a las sanciones o si no impones sanciones altas como al que uno dice, uy, ese sí porque ese es un bandido? ¿Cómo sopesas eso? Yo creo que solo tengo una cosa que decir y es Black Mirror. Creo que estamos muy llegando a ese mundo, queriendo llegar a ese mundo que es, si alguno se ha visto la serie, el capítulo de los likes, pues, o bueno, otro que no se los va a dañar porque ahí sí matan al mayordomo, pero yo creo que también sí hay que sopesar esa sanción social, pues hasta dónde uno quiere llevarla, y yo creo que la autoridad sí se debe preguntar una vez más con lo que yo iniciaba, que es cuál es el objetivo de las sanciones. El objetivo de las sanciones es hacer que la gente no cometa malas conductas, que sean ejemplarizantes, que sean disuasorias, pero yo también creo que la superintendencia o pues las autoridades de competencia también están defendiendo el mercado en últimas,
y pues el mercado tiene unas dinámicas, y esas dinámicas estilo Black Mirror o pues estilo Chile con sus hashtags, me parece que de pronto se van para el otro lado, y yo creo que pues que la sociedad civil haga lo que quiera, pero la autoridad yo no pensaría que se debe meter pues hasta allá, porque creo que excede sus funciones, y yo creo que estaría entrando un poco en un terreno fangoso que sería difícil de salir. Yo sí creo que esa creación o esa promoción de la cultura de la competencia es papel de la abogacía de la competencia. Este no es un panel de abogacía, pero tengo una opinión sobre eso. Yo creo que la abogacía se debe extender más allá del control normativo, y es la promoción de la competencia como una cultura, como una conexión con la academia para saber en qué estamos, qué sabemos sobre un tema, qué no sabemos, y que los consumidores sean empoderados también, para que ellos por decisión propia decidan cuál va a ser su forma de sancionar a las empresas, y que no termine siendo una cosa de salir a dar la rueda de prensa más grande o en horario prime para poder pensar que vamos a comunicar que el caso realmente es grave y queremos una sanción. Como decía Ángela, no es la idea de la autoridad tiene derecho a comunicar sus decisiones, pero no hacer un espectáculo para tratar de que la gente ponga en práctica una sanción. Más bien es promover una cultura de competencia permanente para que la gente al final sea consumidores informados y decidan cuál va a ser su conducta de adelante ante una publicación de una sanción. Bueno, y para poner otro debate sobre la mesa muy relacionado, y luego pues damos pie a las preguntas que tengan sobre el modelo económico o sobre todo lo que se les ocurra. La otra cuestión que también tiene que ver con la dosimetría de las sanciones es, si yo soy una persona natural, comerciante o agente de mercado, ¿qué sanción me van a imponer? Porque eso también, digamos, es importante para hasta cuánto me pueden imponer una sanción. Entonces, si soy persona natural, comerciante, agente de mercado, ¿me pueden imponer hasta 100.000 salarios mínimos? Y ahora al revés, si soy persona jurídica, ¿me van a imponer siempre la del tope de los 100.000 salarios mínimos, o me van a imponer la de los 2.000 salarios mínimos? Y creemos que esa pregunta es importante porque puede llegar un cliente a hacer una asesoría, o puede llegar alguien a preguntarte, mira, yo estoy haciendo esto, dime pues qué tope debo tener en cuenta y yo tomaré mi decisión. Digamos, un ejemplo, no quiero entregar mi computador, pues ¿a qué me atengo? ¿Me van a imponer una de 100.000 salarios mínimos o una de 2.000? Yo creo que ese es un debate muy importante. Yo creo que ahí sí hemos entrado en un terreno en el que yo creo que no aplica la subjetividad, y tenemos un vacío, no sé si es legal, de interpretación, de posición entre la superintendencia y el tribunal, Consejo de Estado, etcétera, porque pues se ha interpretado la norma de sanción, los artículos 25 y 26, por algunas autoridades como muy tajantes. De 25 es persona jurídica hasta 100.000 salarios mínimos, artículo 26 persona natural hasta 2.000 salarios mínimos. Pero sí es cierto que, pues por un lado, fuera del título, que es bastante desafortunado de ambos artículos, el contenido de la norma no necesariamente está dirigido a 25 personas jurídica y 26 personas natural, sino más bien como a agente de mercado y a quien colabora o facilita o tolera que se cometa la conducta. Y ahí yo sí creo que tenemos un camino por andar como pues en el desarrollo de la norma y en cómo se interpreta y en la uniformidad que le damos a esa interpretación, y es que pues en muchos casos yo sí considero que es adecuado que a un agente de mercado que es persona natural, pero que es un comerciante, una empresa, pues no se le imponga la sanción de persona natural como si fuera una persona natural que colaboró a que alguien más cometiera la conducta, sino que es que la cometió la conducta y esa persona, así sea una persona física,
merece la conducta, merece que le sancionen bajo los parámetros de hasta 100.000 salarios mínimos, pero pues hemos visto que esta es una posición que la superintendencia ha intentado justificar en varios casos con argumentos de peso, y que son decisiones que se han caído en el tribunal. Por ejemplo, el caso INPE, que es un caso pues, de raciones de alimentación, que aquí pues, veo varios que los que estuvimos ahí involucrados en su momento, y que es un caso en el que eran personas físicas que cometieron las infracciones de la conducta, pero personas que son negociantes, que llevan en el mercado muchos años, y a quienes la superintendencia en su momento dijo: estos son agentes de mercado, no es una persona que ayudó a que la conducta se diera, otorgó o facilitó. Se les impusieron sanciones de acuerdo con los parámetros del artículo 25, y las sanciones pues, fueron recurridas, apeladas en el contencioso, y ahora pues al menos una de ellas que yo conozco declararon nula la resolución, porque dijeron: no, es que usted ha debido aplicar el artículo 26 persona natural, y le aplicó el 25 y no ha debido ser así, y pues es un camino que está muy fangoso, y que yo creo que ahí pues sí se está perdiendo también pues, la oportunidad en realidad de aplicar una sanción a quien se le debe aplicar. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que decía Ángela, yo creo que en ese aspecto también tenemos un camino por andar, porque en este momento creería que la respuesta sería: no sé cuánto te van a aplicar. No sé si tu tope sería de hasta 2.000 o sería hasta de 100.000. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un caso reciente que fue el caso de Tecnoquímicas, la sanción de Tecnoquímicas que se impuso el año pasado, y el recurso confirmó la sanción impuesta a Tecnoquímicas. Este año, en abril, salió el recurso. A esta persona jurídica se le impuso el tope de los 2.000 salarios mínimos, se le aplicó el artículo 26. Y la explicación, digamos, en este caso, así como lo fue en INPEC y como ha sido en muchos otros, es: aunque la norma diga que solo aplica a personas naturales, aunque la norma hable únicamente de personas jurídicas, o el título así lo diga, pues la finalidad de la norma es otra. Y no podríamos limitarlo porque pues ahí, digamos, atarían de mano un poco a la autoridad. Pero entonces lo que tenemos hoy, actualmente, es la posibilidad que a personas jurídicas también se les impute el artículo 26 por colaborar, facilitar, omitir alguna práctica restrictiva de la competencia, y tenemos la otra cara de la moneda, que es agentes de mercado, personas naturales, comerciantes, se les aplique el artículo que inicialmente tiene el título para personas jurídicas. Entendemos, pues, cuando estamos preparando este panel, que el caso de INPEC fue al tribunal, y el tribunal le dijo: tienes que ponerle esta sanción, pero ahora mismo entendemos que está en recurso, que no hay una decisión final, y la superintendencia está esperando qué va a ocurrir con esto, porque este no es el único caso en el que a una persona natural comerciante se le ha impuesto una sanción teniendo en cuenta el tope de los 100.000 salarios mínimos. Entonces ahí creo que todavía tenemos camino por andar, y faltaría esperar un poco a ver qué pasa o cómo sigue desarrollando la superintendencia la doctrina, pero por ahora no sabemos. Pues mi conclusión sobre todo lo que dijimos es la misma con la que empezamos. El sistema es poco transparente, hay vacíos de interpretación o en la norma, y yo creo que eso se soluciona con un sistema claro, con una regla que se pueda implementar y que sea proporcional. Es que si es proporcional, una empresa grande ha vendido mucho y una empresa pequeña pues vendió proporcional a su capacidad de ventas, y ahí tendrá una multa que con la misma regla se ajuste a cada caso. Bueno, y antes de cerrar, si les parece bien, entiendo que hay algunas preguntas en el público, entonces para que respondamos las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos con un excelente panel en la mañana, terminamos con otro también muy bueno, interdisciplinario, además sin unanimidad, a pesar de esa última conclusión, tuvimos discusión. Entonces, muchas gracias. Yo quiero ponerme el sombrero de las ciencias sociales y hacer un par de preguntas a Jorge, muy puntuales. Una es sobre las unidades de análisis y otra sobre variables omitidas. A mí me llama mucho la atención que compare y pongan en el mismo cesto los puntos
los data points de acuerdos con los de, por ejemplo, discriminación. Cuando discriminación solo hay 4 data points. Entonces, pues, digamos, por lo menos para econometría me parece muy raro eso. 2. El tema de las variables omitidas. El par de variables, recuerdo, creo que usted incluyó, son el de número de empresas multadas y la segunda variable era el tipo de conducta. Y me parece, ese par de variables me parecen muy interesantes, pero por lo menos en la norma no hay ninguna distinción sobre por qué una multa debería ser más alta o más baja según el número de empresas multadas o según el tipo de conducta. Entonces, y eso no quiere decir que luego en la práctica no haya un sesgo hacia eso, pero en la norma no lo incluye. Y en cambio la norma sí incluye en sus criterios que ya ha mencionado Ángela otras variables respecto a las cuales usted podría tener información y que quizás podría incluirlas en su modelo. Por ejemplo, el número de años que tuvo la conducta, de duración de la conducta. Eso es un data point, está disponible en la sanción, entonces pues es público. De pronto, precisamente cuando usted ve esa dispersión en los 100 casos de acuerdos anticompetitivos sancionados y usted ve toda esa dispersión, pues de pronto sería interesante más bien correr una regresión con el número de años que dura la conducta. Y hay, digamos, me llama la atención que si uno coge el artículo 25 y ve cuáles son los criterios para fijar la multa e incluso los de agravación, pues hay más puntos que usted puede usar para precisamente entender si hay algún tipo de predictibilidad. El volumen del mercado, bueno, ese de pronto es difícil conseguir ese dato, pero los activos de las empresas pues usan los estados financieros. Yo creo que estoy pidiéndole un montón y de pronto una investigación nueva que no sé quién le va a financiar, pero creo que hay más elementos, hay más variables que usted podría probar para saber si hay algo o no predictibilidad. Bueno, con todo lo que dijo Juan David, tenemos riesgo de que esto pase de ser un congreso de abogados a que se vuelva un congreso más aburridor de economía. Podemos hablar eso después de que se acabe el panel y te respondo todo lo que me dijiste. Hay algunas variables que me parecen unas sugerencias chéveres, pero el ejercicio no es derivado de una investigación, es simplemente una cosa que quise preparar para este panel y es absolutamente válido desde el punto de vista económico. Estos son efectos que llamamos correlaciones condicionales y no pretende establecer ninguna causalidad, y la interpretación es válida a pesar de que no tenga toda la información que puede contener, y también tiene más información de la que muestro en este gráfico. Lo demás que no muestro los detalles porque aburriría a todo el mundo, pero básicamente lo que está aquí son correlaciones condicionales por conducta, y claro que como está planteada la regresión y la pregunta, es absolutamente válida la forma como está planteada, pero ahorita hablamos de los detalles para decirte cómo es. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Gracias. Dentro de esta exposición, creo que uno de los puntos que ha sido muy claros ha sido la división en cuanto a si es necesario objetivizar o subjetivizar ese sistema de aplicación de la dosificación de las multas. Pero yo tenía una pregunta específica con respecto a ese bando que aboga por la subjetivización, que va más que todo por la línea de Ángela, que es, ¿no se vuelve o no consideras que es necesario aplicar unos parámetros para poder, valga la redundancia, parametrizar la aplicación de ese sistema con miras a que la discrecionalidad con la que cuenta la autoridad para la aplicación de multas no devenga en una arbitrariedad a la hora de ejercer ese ejercicio, esa actividad del Estado, y no se vuelve del mismo modo necesario que eso ocurra para efectos de que los investigados y los que van a ser investigados por la autoridad sepan muy bien cuál va a ser el rasero que va a aplicar esta a la hora de sancionarlos. Todo eso con miras a que se garantice y a que se respete el derecho fundamental a la igualdad, a propósito de todas las discusiones que hemos tenido
con respecto a las garantías procesales y demás derechos que están involucrados cuando la superintendencia ejerce este ejercicio de investigación? Muchas gracias, Adolfo. Pues voy a empezar por contestar la segunda pregunta, que es algo que quería realmente pues también decir ahora en el panel y se me había pasado, y es el tema de la predictibilidad para quienes están siendo investigados o los futuros investigados sobre las sanciones o el rasero de las sanciones que les van a imponer. Yo creo que aquí los que estamos, pues todos estamos, digamos, del lado bueno de la fuerza, por decirlo así, es decir, espero que ninguno aquí esté intentando coludir ni hacer acuerdos anticompetitivos, pero lo que sí es cierto es que si hay buenos economistas aquí como Jorge, también hay malos economistas que van a usar estos mismos modelos para predecir qué tanto pueden cometer las conductas porque saben qué tanto los van a sancionar. Entonces, si uno tiene un modelo que es muy predictivo, que diga, pues los criterios son, si sumas 1 más 2 más 3 más 4, porque cada conducta te la gradúa así, pues va a haber un economista malo, no mal economista en el sentido de su profesión, sino con malas intenciones, que va a decir, pues esto, si yo cometo esta conducta y es la primera vez que la cometo y duro un año cometiendo esta práctica y me genera efectos en el mercado que la superintendencia igual no va a medir porque no los mide, y nadie lo va a sancionar porque no hay indemnización de daños civiles, y no me van a poner una multa de más de 18.000 millones de pesos, pues yo voy un año, me esfuerzo mucho por cometer mi conducta bien cometida, le saco los réditos que pueda, que serán 80.000 millones de pesos o 200.000 millones de pesos, y sé que me van a sancionar por 18.000. Entonces, pues es el análisis costo-beneficio que están nombrados por los economistas, pues que se puede usar también para mal. Entonces, un poco mi punto ahí es el exceso de transparencia no siempre es bueno, y menos en los temas de competencia. Siempre pues la incertidumbre es un elemento también clave que también invita pues en este caso a portarse bien. Sería un poco el mensaje. Y respecto de la de tu primera pregunta de, bueno, sí, está bien un poco de subjetividad, pero ¿qué tanta? Yo sí estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo en que sí tiene que haber unos criterios, o sea, esto no puede ser tampoco una cosa pues la ley del dedo que uno diga, no sé, 0, 100.000, y yo sí creo que la autoridad debe hacer un ejercicio juicioso de sentarse y decir, bueno, tengo 7 criterios de graduación, aquí cuáles puedo aplicar, cuáles no, o sea, efectos del mercado, pues no, NA no aplica porque no los medí. Años de la conducta, pues si fue 1, si fue 2, si fueron 14, pues eso me da puntos, digamos así, se da puntos rojos, puntos amarillos, puntos verdes. Conducta procesal, fue un bandido o no fue un bandido. Participación en el mercado, ¿no? Pues la persona estuvo, o esa empresa estuvo en el cartel que era compuesto por 12 empresas, y estuvo metido, de los 14 años, estuvo metido 7 meses, porque le tocó, porque lo presionaron, porque así era, o porque no se había dado cuenta que era un cartel, y después dijo, uy, ¿dónde estoy metido? Me fui. Eso también se debe tener en cuenta. O sea, yo sí creo que la autoridad debe coger la lista de criterios y siempre sí hacer como un checklist y decir, oiga, ¿cómo valoro esto? ¿Cómo lo pondero? Y también criterios de atenuación y agravación, o sea, decir, pues atenúo la sanción por esto y por esto, y yo creo que en realidad eso sí se debería, en el momento de la resolución, pues una parte de la motivación sí es esa, es decir, oiga, yo le estoy poniendo esta sanción por estas razones, porque usted duró 14 años en el cartel, porque usted además era el instigador, porque fuera de todo eso hubo unos efectos graves en el mercado, fuera de todo porque el mercado es un mercado sensible, porque además los consumidores no tienen alternativa de consumir otro producto que no sea el suyo. En fin, yo sí creo que hay que hacer ese ejercicio y que la autoridad debe ser juiciosa, y en eso yo pues tiendo a pensar que la autoridad ha mejorado también en justificar, en motivar sus decisiones, y pues debe seguir haciéndolo así. Solo una cosita chiquita para complementar. Estoy absolutamente de acuerdo con Ángela en que un sistema transparente implica un riesgo, y es que la gente juegue con el sistema, pero de todas maneras ahora hay una multa máxima y pueden jugar con eso. O sea, los economistas vemos a las empresas como una función de ganancias, y en esa función de ganancias siempre va a estar el ejercicio de, si yo me meto a hacer esto conscientemente y me pillan, ¿cuál es la probabilidad de que me pillen primero y cuánto tengo que pagar de multa con respecto a la proyección de ingresos que yo estoy calculando sobre la conducta ilegal? Sopeso esas dos cosas, y si me da positivo,
me le meto y pago la multa. Básicamente eso es un resumen muy frío, pero así lo vemos los economistas. Entonces está el riesgo con un sistema más transparente porque obviamente las empresas van a poder calcular mejor cuál es esa multa probable a la que se enfrentan y meterse en el negocio si encuentran que el negocio es muy rentable, más rentable que la multa. Pero, y con eso termino, en Europa hay un debate actualmente, y es que en Europa el número de casos detectados por la autoridad gracias a los programas de delación ha crecido tremendamente en los últimos años, ¿sí? Y las multas al mismo tiempo venían creciendo, o sea, cada vez se multaban con multas más altas a las empresas. Entonces el debate que está dando ahorita es si los casos crecen a pesar de que las multas crecen, entonces no nos está funcionando el sistema de sanciones como un sistema disuasorio. Y lo que tenemos que hacer es ¿qué? Incrementar tal vez los topes máximos de multas, pero yo no he visto en el debate que ellos cuestionen que el sistema sea más o menos transparente. Eso no lo he visto. Abogan por montos más altos, pero nunca por opacar el sistema para poder jugar ahí con incertidumbre. Bueno, muchísimas gracias a Jorge y a Ángela, y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final del panel. Gracias a los últimos participantes de este último segmento. No siendo más y de forma general, queremos agradecerles a todos los panelistas, conferencistas y asistentes por su participación y a los patrocinadores por su apoyo para poder realizar este cuarto Congreso Anual de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Realmente a todos ustedes, muchas gracias por su atención, excelente disposición y tiempo. Feliz tarde.